es en la espera. En la espera. Amén. ¿Cuántos están esperando algo aquí? ¿Cuántos siguen en esa fila? Yo sé que muchos están en esa fila, ¿verdad? En la fila de la espera. Y es una pregunta que quise hacer, quise como que introducir esta palabra a través de esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos o nos sentimos algunas veces frustrados, ¿verdad? En la sala de la espera de la vida. Y ya sea esperando una respuesta, una sanidad, un trabajo o un cambio, ¿verdad? En la Biblia encontramos también hombres que esperaron, que se encontraban también en esa fila de la espera. Grandes hombres de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hago o qué debo hacer mientras espero? Y para responder esta pregunta, el Señor me llevó a Hechos capítulo 7, versículo 30. Hechos capítulo 7, versículo 30. Allí estaba el apóstol Esteban hablando en su defensa. Allí estaba él siendo perseguido por predicar las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia, los apóstoles de esos tiempos estaban siendo perseguidos por predicar la verdad, por predicar de Cristo, por establecer el reino en ese tiempo tan caótico que vivía el pueblo de Dios o que vivía la humanidad. Tiempo de idolatría, de persecución, de guerra, de sexo desenfrenado. Pero en ese tiempo se levantan estos apóstoles. Después que Cristo se va a preparar morada, Él deja a los apóstoles. Y los apóstoles, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar las buenas nuevas de salvación. Empiezan a predicar de que Cristo es la verdad, de que Cristo es el Mesías y que Él era el único camino para que esa humanidad pudiera ser salva hasta el día de hoy. Y ahí estaba el apóstol Esteban en su defensa, hablando en su defensa. Fue tomado, digamos, por la guardia, pero lo que más me impacta es que fue también juzgado por los sumos sacerdotes de ese tiempo. Los sumos sacerdotes se supone que eran los levitas, los encargados de ministrar la palabra en las sinagogas. Y estos sacerdotes estaban en contra de esa predicación. Y ahí estaba el apóstol Esteban declarando en su defensa. Y mientras él hacía un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me llama la atención me llamó la atención poderosamente el versículo 30 mientras él hacía ese recorrido hasta llegar a la venida del Mesías o la venida de Cristo. Y dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Pero quiero leerlo desde el versículo 17 para que podamos comprender mejor este versículo. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y el versículo 30, aquí fue donde el Señor empieza a hablar a mi espíritu, a mi alma, a mi corazón. Me quebranto cuando veo este número. Pasados 40 años, 40 años. Y si usted se va allá al Éxodo y analiza la vida de este varón llamado Moisés, ¿de dónde proviene Moisés? Moisés proviene o está rodeado de muerte, de persecución, aún desde el vientre de su mamá. Quisieron matarlo, quisieron acabar con él. Moisés estaba rodeado de muerte. Moisés estaba rodeado de persecución desde el vientre de su mamá. Pero lo que me llama también la atención es que hubo una madre que entendió el propósito de Dios. La Biblia dice que ella lo ve hermoso. Y esa palabra hermoso tal vez le habló tanto a su espíritu que esta madre entendió de que en Moisés había un propósito divino, había un propósito celestial. En ese entonces el encargado, el gobernador de ese tiempo, por celos, había escuchado de que Moisés, de que había un libertador y que iban a asesinar a todos los niños, y entre esos estaba Moisés. Y cada niño que nacían en ese tiempo de los hijos de las mujeres del pueblo de Israel iba siendo ¿qué? Muerto, asesinado. Pero esta mujer corrió el riesgo, lo mantuvo, parió. En medio de esa crisis de muerte, ella pare y da a luz un hijo. Y ella lo esconde. Imagínese usted, un niño de pequeño. ¿Cómo ella lo pudo esconder tanto tiempo? Si un niño empieza a llorar, aunque no tenga hambre, pero de pronto algún dolor por algo, un bebé llora. Y el llanto de un niño, ¿cómo es? Es tremendo. Se escucha desde aquí hasta la cuadra, hasta allá, hasta la esquina. El llanto de un niño, mis amados, se escucha a ciertas distancias. Pero Dios estaba en el asunto, que es lo más importante. Porque cuando Dios se fija en alguien, mis amados, puede que se vaya, pero nuevamente vuelve a cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, mis amados, Dios cumple esa palabra por encima de Satanás, por encima de todo pronóstico negativo. Dios cumple esa palabra y Él hace que la persona nuevamente sea atraída por Él, sea atraída por su presencia. Él es un Dios que hace cualquier cosa para llamar nuestra atención. Y si nos tiene que meter en la cama con una enfermedad, lo hace porque lo hace. Si tenemos que tocar fondo, mis amados, tocamos fondo. Pero la palabra de Dios, cuando Él la lanza y cuando Dios coloca su mirada en alguien, Él cumple su propósito. Él cumple su propósito, mis amados. Y yo sé que aquí hay muchos que están en esa fila de la espera. Sé que hay una palabra que Dios le ha hablado y que han pasado los años, ha pasado el tiempo y parece que no pasara nada, ¿verdad? Pareciera que Dios se olvidó de uno. Dios nada más le habla a fulanito, a perencejo, lo sacan desde allá y ya. O sea, Dios nada más se enamoró fue de él y ya. Así somos nosotros. En nuestra humanidad somos así. Pero muchas veces, gloria a Dios, y muchas veces nuestra humanidad es la que habla, nuestra carne es la que habla,
nuestra alma es la que habla. Y esta mujer entendió que Moisés había un propósito. ¿Y qué hizo ella? Lo resguardó. Esta mujer lo preparó. Y también me llama la atención lo que hizo esta mujer. Ella cimentó a Moisés. Esta mujer, ¿qué hizo? Lo coloca en un cesto y lo coloca en el río, sabiendo que la hija del faraón lo iba a tomar. En su corazón había este anhelo de madre. Y ella lo coloca allí. Y efectivamente la mujer, la hija del faraón lo toma y lo cría. Lo toma. Pero ¿qué hace ella? Ella no podía criarlo. ¿Y qué hace ella? Nuevamente se lo entrega a su propia madre a través de la hermana, a través de una de las siervas que estaban allí. Eran hermanas de la mamá de Moisés. Y ella se lo lleva. ¿Y qué hace ella? Lo cría. Pero amado, en ese lapso, en ese tiempo, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años tuvo su madre a su hijo? No sé cuánto tiempo tuvo, pero ella aprovechó ese tiempo para meterle palabra, para meterle, Dios mío, a ese Dios al cual ella creía. Lo tomó, le predicó y lo cimentó. Y cuando hubo el tiempo ya para entregarlo, ella sabía que Moisés en cualquier momento, cumplido el tiempo, esa palabra iba a dar fruto, porque había una palabra cimentada en Moisés y esa palabra no iba a caer a tierra. Por eso, mamita, papito, usted jamás puede descuidar a sus hijos. Aunque se hayan ido, mis amados, usted háblele. Aunque esté, Dios mío, haciendo lo que sea, y aunque lo bloquee, usted busque la manera en Messenger, en lo que sea, pero usted háblele, estórbele, dígale: lo que estás haciendo no está bien, eso es pecado, no estás bien delante de Dios, arrepiéntete, porque en Él ya hay una palabra sembrada y esa palabra se va a cumplir. Amén. Y puede que el tiempo pareciera, Dios mío, que no pasara nada, pero ay, Dios está obrando. Ay, Dios está obrando, porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y ella penetra hasta el alma y rompe los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Por eso, mis amados, cuando usted predique, hágalo desde el alma, porque esa palabra va a hacer algo en las vidas. Ella hace algo en aquel que le escucha. Nosotros no podemos callar. Hoy en día, mis amados, y perdóneme que diga esto, déjeme y tomo un traído. Pero hoy en día el diablo, ¿qué está haciendo? El diablo está colocando una venda en la mente del pueblo de Dios. Está colocando una venda en la mente de la iglesia. Claro, los que no están apercibidos. El enemigo está colocando esto. Usted sale a predicar y pareciera que uno le estuviera predicando a los muros. Pareciera que uno le está predicando a piedras. Pareciera que uno le está predicando, Dios mío, a rocas. Pareciera que la palabra, Dios mío, no llega en el corazón de la humanidad. Y es porque el enemigo está haciendo lo suyo también. Y tenemos que estar apercibidos en esto. Ahora, cuando Moisés cumple el tiempo ya, tiene tal vez 30 años, Moisés crece. ¿Y qué hace Moisés? Empieza la palabra a germinar en él. Toma su esencia. Él fue criado con, Dios mío, con la sabiduría de Egipto. Él fue preparado con la cultura. Conocimiento, él sabía cómo se manejaba el reino de Egipto de ese entonces, el reino del faraón. Pero dentro de él había una esencia, y esa esencia
era la judía, era la del pueblo de Israel, era la de su Dios. Y empezó a germinar la palabra inculcada por su mamá en Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, voy a ver cómo está mi pueblo. Él entendió que había un pueblo ahí esclavizado, el pueblo de Israel, ahí en su propia tierra. Él sabía que la madrastra, o bueno, la mujer que lo crió, sabía que tenía esclavos de su nación, esclavos judíos. Él sabía que todos los obreros que estaban allí laborando eran de su nación, era de su raza, era de su pueblo. Y él empezó a mirar, bueno, yo voy a ver qué es lo que están haciendo esta gente, cómo los tienen. Y tal vez se empezó a pasear por las labores del pueblo judío y veía la esclavitud, veía cómo los tenían ahí esclavos, el maltrato era terrible. Y ahí sale la casta de Dios en Moisés y ve que algunos riñen y empieza él a separarlos. Se levanta como juez sin serlo en ese momento, se levanta como esa persona reconciliadora. ¿Y qué pasa? En el primer acto mata a uno de los judíos porque tal vez tenía, Dios mío, digamos, en las manos quizá percollado a uno de su gente. ¿Y qué hace? Lo mata, lo asesina. Pero es la casta de la esencia que él tenía en su corazón como juez. Le salió la casta de juez y él empieza a mirar cómo estaba siendo maltratado el pueblo judío. Pero en la segunda vez, allí sí que le tocó huir. Que uno de ellos le dice: ¿acaso qué? Tú eres juez entre nosotros. ¿Vas a matarme como mataste al judío? ¿Y qué hizo Moisés? Miércoles, yo pensé que ellos me iban a apoyar. Él pensó que de pronto su pueblo lo iba a apoyar porque lo estaba defendiendo. ¿Y qué hace Moisés? Se va, sale y pasó de ser príncipe a ser ¿qué? Pastor de ovejas. Y en ese lapso, y ahí es donde el Señor habla a mi espíritu. 40 años pasaron, 40 años. ¿Qué hizo Moisés en ese tiempo? ¿Será que a Moisés se le olvidó lo que hizo? ¿Será que la casta que tenía en su corazón hasta ahí llegó? En ese tiempo, mis amados, tenemos que entender que en ese tiempo nosotros tenemos, no podemos detenernos, tenemos que avanzar. Hay una palabra que Dios sembró en tu corazón, tal vez a través de un profeta, tal vez cuando iniciaste los caminos del Señor, te metiste en un devocional y sentiste que esa palabra te tocó, hizo mella en tu corazón. Y tal vez Dios te ha dicho de que le vas a servir, de que tu generación le servirá al Señor. Tal vez has soñado, tal vez Dios te ha mostrado a través de sueños, valga la redundancia, de lo que Él va a hacer contigo. Tal vez todos esos sueños tú te los llevaste al corazón y dices: Señor, ¿y ahora qué? Todo está patas para arriba, todo se voltea, porque es que cuando Dios tiene un propósito, mis amados, el diablo no se queda quieto y eso lo tenemos que entender. Pero en ese lapso, tal vez de frustración, porque va a llegar la frustración, va a llegar el desánimo, va a llegar tal vez el querer dejarlo todo tirado, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Y nosotros tenemos dos opciones. La primera, abortar. La segunda, avanzar. Nosotros decidimos con cuál de las dos. Moisés se fue, huyó, pero su vida no quedó allí. ¿Qué hizo Moisés en ese tiempo? Formó un hogar. Formó un hogar. Fue pastor de ovejas. Y en la condición de príncipe, él no podía liberar a un pueblo cautivo. En la condición de príncipe, él no podía hacerlo, porque Moisés estaba lleno de prepotencia, estaba lleno de altivez, de arrogancia tal vez. Y cuando Dios va a usar a alguien primero, lo manda ¿a dónde? Al proceso. Lo manda al desierto, y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés se fue al desierto de su familia
nada. Allá donde no había nada, allá donde nadie le podía servir a las mesas, allá donde nadie le podía hacer reverencia porque era el príncipe, el hijo de la hija del faraón. Allí nadie le podía lavar los pies a Moisés. Allá Moisés no podía usar túnicas como la usaba en el palacio. Gracias por la ayuda. En el palacio, Moisés, mis amados, tenía que ser procesado. Y es allí donde tenemos que tomar estas dos decisiones. Abortamos la palabra, abortamos el ministerio o avanzamos. O avanzamos. Moisés hizo su vida. Ahora, ¿qué pudo haber aprendido Moisés en esa espera? ¿Qué aprendió? Porque cuando Dios nos mete en una prueba, ojo, es cuando Dios nos mete en una prueba. Tenemos que tener eso claro. Porque es que a veces confundimos el pecado. No, es que Dios lo permitió. Por favor, ¿quién dijo que Dios va a querer que tú andes pecando? Perdón por ser tan sincera. Si Dios nos está lavando, oye, del pecado, Dios mandó a su hijo amado por el pecado nuestro. Entonces, ¿usted cómo va a decir que no, es que Dios lo permitió? Oh, por favor. Bueno, espérate, yo dejo que tú te metas a la brujería. Yo voy a dejar que tú mientas. Vete a mentir, corre, vete a mentir. Vete a fornicar, vete con esta peladita para allá. Por favor, tenemos que ser claros en eso. No, si Cristo murió en la cruz, mis amados, fue para limpiarnos del pecado. ¿Cómo usted va a decir que Dios está permitiendo ese pecado? Por favor, Dios no es alcahueta. ¿Ah? ¿Qué tal? Hay pruebas, mis amados, que Dios nos mete. En este caso, con Moisés le pasó. Moisés estaba lleno de arrogancia. Él no podía ser un libertador en esta condición. Moisés tenía que llegar a la humildad, a la humillación. Él tenía que servir con el corazón. Él tenía que lavar los pies, porque así como se lo hacían a él, entonces él lo tenía que hacer. Él entendió que también tenía que servir a las mesas. Su corazón tenía que llegar a ser humilde para poder cumplir con el llamado y propósito por el cual Dios lo había enviado. La humildad. Esta es una palabrita que muchas veces, Dios mío, nosotros la predicamos, pero resulta que el más altivo es el que la predica. Yo he visto estado, pastor, y sé gente prepotente oye, y es que habla de humildad, Dios de la gloria, y son más prepotentes. Humildad, mis amados. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces, cuando ya tenemos un cargo, mejor dicho, ya queremos mandar a la pastora, ya queremos mandar a la líder, no nos queremos sujetar. Ay, Dios de la gloria. Y vas a beber de tu propio caldo, porque así como estás obrando, bueno, espérate en el ministerio para que veas tú. A ti también te va a pasar. Así que es mejor que seas humilde ahora. Es mejor que laves los pies ahora. Es mejor que sirvas a las mesas ahora, porque si no, vas a tomar de tu propia taza. Ay, ay, ay. Así que bajémonos del caballo. Si estás montado en el caballo de la arrogancia, de la prepotencia, amén, chicos. Amén, ministros, y también a mí, porque Dios me habló a mí primeramente, así que yo me tengo que bajar del caballo, porque si yo no me bajo, Dios me baja. Espérate ahí, tú no estás lista para meterte a la tierra prometida. Hay altivez. Te tengo que meter en el proceso. Te tengo que meter en la prueba, porque necesito humildad. Porque con la humildad es que tú me vas a glorificar a mí. Es con la humildad donde yo voy a ser reverenciado. Es en la humildad.
Así que bajémonos. Diga así, diga, yo me voy a bajar. Yo me bajo del caballo. Porque si no, olvídate, pasarás toda la vida ahí como el pueblo de Israel dando vueltas. Pero Señor, ¿y por qué fulanita llegó primero, de última, ella está sirviendo? En ella hay humildad. Porque Dios es el que mira el corazón. Y Moisés aprendió. Moisés pasó de ser príncipe, de ser servido, a servir. ¿Y a quién le sirvió? A Labán. Fue pastor de ovejas. Ni siquiera tenía nada suyo en ese momento. Estaba siendo siervo de Labán. Dice la escritura, porque no la puedo leer. Si la leo, mis amados, aquí me coge el tiempo. Y no he terminado. Mire, ya llevo 34 minutos. Y todavía no he desarrollado esto. Entonces, Moisés era siervo de Labán. Trabajaba con las ovejas. Y ahí fue aprendiendo Moisés. Fue aprendiendo. Y lo primero que hizo Moisés, lo que aprendió Moisés, fue, número 1, a ser esposo, porque se casó. Le entregaron una mujer. Labán le entregó su hija, ¿cómo es que se llama? Petro. Jetro. Es que al final tengo algo. Me fui al final. Ay, Señor, perdóname. Jetro, Petro, Dios mío, te bendecimos, Petro. Jetro, mis amados, le entregó su hija Séfora, la mayor, y él aprendió a ser esposo. Pero también aprendió ¿qué? A ser padre, a ser yerno, a ser pastor. Él aprendió. Y como hombre de familia, ¿qué es lo que hace el esposo? Cuida a su esposa. Se convierte en ese proveedor. Se convierte en esa pieza clave para cuidar lo suyo, para cuidarla a ella. Cierto que sí. Se convierte en el protector de sus hijos. Y cualquier persona que se levante contra ellos, ¿qué hace el papá? Para ver, ¿qué hace el papá? Va y lo defiende, ¿cierto? Como padres somos protectores, cuidamos a nuestros hijos. El esposo nos cuida. Algo que tiene mi esposo y que estoy notando en él es que me cuida. ¿En qué sentido? Cuando voy a predicar, él sabe cómo me pongo yo, cómo se pone mi voz. Mi voz a veces se pone como la voz del pastor Jair. ¿Y él qué hace? Si estás serenando, procura, no mami, no vayas a salir, mira que vas a predicar. Y esa lluvia te puede hacer daño. Anoche tenía un dolor de cabeza durante todo el día. Después del ayuno se me prendió un dolor de cabeza terrible. Me tomé 2 acetaminofén y nada. Y en la noche seguía con eso. Fue algo terrible que no me dejaba concentrar en la palabra. ¿Y qué hizo mi esposo? Salió, mami, voy a buscarte algo. Si esto no te funciona, entonces se convierte como el pastor Pedro. Ahora es médico, empieza a recetarme. Y empezó a recetarme, voy a ir a la farmacia, esto sirve para esto. O sea, se convierte en esa persona que te cuida. Y eso lo hizo Moisés. Moisés tuvo que aprender de cero. Porque él allá le enseñaron, fue a gobernar y punto. Le enseñaron, allá fue a mandar y punto. Porque en un gobierno eso es lo que hace. Se manda allá y los sirven a ellos. Pero acá a Moisés le tocó ser protector. Dígame. Sí, señora. A Moisés le tocó ser protector, padre. Pero más poderoso es que aprendió a ser pastor de ovejas. ¿Y qué hace un pastor de ovejas? Ahí encontré una lista de lo que hace, de las características o las funciones de un pastor de ovejas, pero le voy a leer unas cuantas. Dice, el pastor de ovejas, ¿qué hace? Guiar, proteger y cuidar el rebaño, asegurándose de que tenga acceso a alimentos y agua y manteniéndolos seguros de depredadores
y del descarriamiento. Y mire todas las funciones que tiene el pastor de oveja. El pastor se encarga de cuidarla. Si la oveja está herida, ¿qué hace el pastor? La revisa, la cura, la venda, ¿verdad? Y cuando tienen sed las ovejas, él procura de que el agua esté limpia. O sea, le cambia el agua en el caso dado de que tenga que echarle en una alberca, le cambia el agua. Le tiene que tener alimento y sobre todo está ¿qué? Vigilante para que ningún depredador venga a arrebatarle ninguna de sus ovejas. Todo esto lo aprendió Moisés. Ahora, mientras usted espera en esa palabra, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está aprendiendo? Y aquí es donde entra Dios a permitirle a usted que usted reflexione. Porque Dios quiere que nosotros reflexionemos. ¿Está siendo dura la cosa? Recuerda que tienes dos opciones. ¿Estás a punto de abortar el llamado? ¿Estás a punto de abandonar tu familia? ¿Estás a punto de retirarte de ese empleo? ¿Estás a punto de no ir más a la universidad porque los recursos se agotaron? ¿Estás a punto de abortar? ¿Esa es la decisión correcta? ¿Crees que esa es la decisión correcta? ¿Crees que Dios te ha dicho que es necesario que abortes? Hay que meditar. ¿Qué estás aprendiendo mientras se cumple lo que Dios prometió a tu vida? ¿Ha sido doloroso? Claro. Pero es un tiempo de preparación. Entiende, no es tu culpa. No es tu culpa. No te golpees tan fuerte. Tienes que pasar esa página, la página del dolor, la página del fracaso. Pasa eso. Y empieza a retomar y a meditar qué estás aprendiendo en ese tiempo de la espera. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Tenemos que ser claros en eso. Debemos identificar qué es lo que Dios nos está enseñando. Moisés aprendió a ser pastor de ovejas, porque precisamente ese fue el llamado que Dios le hizo. David, ¿cómo fue su preparación para llegar a ser rey? Pastor de ovejas. David se convirtió en un pastor de ovejas. Ahí en el secreto, ahí donde nadie lo veía, allí David se estaba preparando. Dios lo estaba preparando. Amados, la Biblia dice que que el Señor estaría con nosotros todos los días. ¿O será cuando yo lo siento? Hoy no sentí nada. Hoy no sentí nada en la alabanza. Esto no se trata de sentir. Dios no es un Dios de sentimiento. Por eso usted se tiene que quedar calladito con lo que está pasando allá en Israel. Porque Dios no es un Dios de sentimientos. Dios no se mueve por los sentimientos. Dios es justo. Amén. Quedémonos calladitos. Porque no sabemos lo que Dios está obrando ahí. Dios se encarga del pueblo de Israel. Es Dios. No nosotros. Y que vamos a pelear ya. Hey, por favor. Estás trayendo maldición contra Colombia. Y los que van contra Israel es porque no han leído la palabra. Es porque no están alineados a la palabra. Así que mejor quedémonos calladitos y oremos. Hay que orar. Y para allá voy. Moisés aprendió a ser pastor de ovejas porque ese era el llamado que él tenía más adelante. Durante 40 años pensó que nada pasaba en su vida, que nada pasaba.
40 años. ¡Guau! Pero ¿qué pasó después? Vamos a mirar allá en Éxodo capítulo 3. No se desespere. Deje que el Espíritu Santo siga fluyendo allí. Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Mire, ni siquiera tenía rebaño, eran de Jetro. Su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues llegó de los hijos de Israel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Wow! 40 años. 40 años. Pero un día cualquiera está en sus oficios acostumbrado. 40 años es toda una vida, mis amados. Y ahí estaba Moisés. Ese día se le dio por caminar hasta allá, hasta el desierto. Voy a caminar, tal vez decepcionado quizás. Tomó las ovejas y las llevó hasta allá, hasta el desierto. Y ese era el día que Dios ya tenía destinado para Moisés. Ese día se le aparece y él se espanta de que una zarza que es totalmente verde, está en llama y no se consume. Y por eso él llega hasta ese lugar y se admira de ver eso. Pero cuando él se va acercando, Dios le dice: Moisés, Moisés, espérate ahí, no te acerques, porque este lugar es bien santo. Así que quita el calzado de tus pies. Amados, Dios se les revela a Moisés de una manera inimaginable, de una manera, o en lo cotidiano se podía decir, donde él estaba acostumbrado a andar en el ambiente, andar en la naturaleza. Allí se les revela a Dios, y en tu cotidianidad, allí es donde Dios se te va a revelar. Así que no busquemos tanto parapeto, mis amados. Yo quiero, Señor, que tú te me reveles. O sea, no busques tanto parapeto. Es en tu cotidianidad, en el diario, en tu día, en cualquier momento, mis amados. Si tú lo anhelas, Dios se te va a revelar de una manera que tú menos lo pienses. Y allí es donde Dios te va a marcar. Ahí es donde Dios te va a decir con lujos de detalle qué es lo que vas a hacer con ese ministerio, qué es lo que vas a hacer con tu casa, qué es lo que vas a hacer con ese hijo rebelde, qué es lo que vas a hacer con tu esposo, qué es lo que vas a hacer con tu esposa. Allí Dios te va a dar lujos de detalle en cualquier momento de tu vida. Así que no inventemos tanto parapeto. En cualquier momento Dios se nos va a revelar. Pero ¿estás dispuesto a avanzar? ¿O estás abortando? ¿O ya abortaste el llamado, el ministerio? Por eso estás quieto, por eso le dijiste a los pastores: no, ya yo no quiero seguir.
o lo tienes en tu mente, no, yo lo voy a decir a la pastora, al pastor, voy a hablar con ellos, porque no quiero seguir. Pues hoy Dios te está hablando y te dice, no abortes, no abortes. No es tiempo de abortar, porque ya Dios te dio una palabra y te lo ha hablado en el secreto, te lo ha revelado aún en sueños y te has visto a través de ese llamado cómo Dios te va a usar en esos sueños. Es allí donde Dios quiere que tú sigas avanzando, no que abortes. Dios no te da una palabra para que la abortes. Dios no te dice que te va a usar en tal ministerio para que más adelante lo abortes. No. El proceso es duro, claro que sí, pero ahí Dios te está enseñando. Ahí tienes que aprender. Tenemos que aprender en ese proceso, en esa prueba. Si eres débil, Dios mío, yo no sé ni cómo va a ser Dios. Pero de que te hace fuerte en tu debilidad. Eso es lo que Dios hace. Ahora, durante todo ese tiempo Dios estuvo observando a Moisés, cómo se conducía, cómo se comportaba. No vemos a Moisés quejándose. No vemos a un Moisés renegando, murmurando, criticando todo lo que es su vida en ese momento. Ahí no dice nada de que Moisés criticaba su vida, criticaba su estado, criticaba su proceso. Si no, pregúntele también a Job. Job entró en angustia. Hubo un momento donde él quiso morirse porque eran más de 20 años con la enfermedad. Pero ahí estaba Job, nunca abortó, aunque su esposa le decía, reniega de tu Dios, maldícelo. Pero él nunca abortó el llamado, nunca abortó su fe, nunca abortó su creencia, se mantuvo y sus palabras fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de nuestro Dios. Y es más, también dice, Jehová hace la herida, pero también que la venda, es la cura. En la prueba tú estás, Dios te metió, pero también te va a dar las herramientas para que salgas de ahí. ¿Acaso Él te va a dejar metido? No. Él no te deja metido en el dolor. Él no te deja metido en esa prueba. De que sales de ahí, sales. Pero ¿cómo? Ahora, en ese tiempo de la desesperación, también podemos cometer errores. Ya voy a terminar. Porque hay errores, hay decisiones que tomamos cuando todo va en contra de la corriente. En el caso de Noemí vino la hambruna, una prueba terrible para el pueblo de Israel. Dios lo tenía pechichón, pero llegó la hambruna, llegó la prueba para ver qué es lo que hay en el corazón. Dios nos mete en la prueba precisamente para que nosotros mismos nos conozcamos. De pronto, ¿cuántos personas que están llegando por primera vez, que tienen meses? De pronto usted está viendo ahí el líder que siempre estaba ahí, que siempre estaba pendiente, que lo llamaba, que cuando no venía, ay, mijito, ¿por qué no viniste? ¿Qué te pasó? Te voy a buscar. Bueno, ya voy por ti, ¿verdad? Y todo es así. Pero llegó un momento donde tú más nunca supiste de ese líder. Es tiempo de soltar para ver qué es lo que hay si caminas solo. Para ver si verdaderamente en ti está el querer avanzar. Para ver si verdaderamente en ti está la mirada puesta en Cristo. Hay que soltar para ver qué es lo que hay en esa persona. No podemos seguir apechichando. ¿Y qué pasó con Noemí? En el caso de Noemí, esta gente no soportó la prueba y se fue para campos prohibidos, donde Dios les dijo: esperen aquí, no se vayan de aquí. Yo estoy con ustedes, yo los saqué y los introduje a esta tierra que fluye leche y miel. Pero resulta que en esa tierra que Dios los introdujo, llegó el hambre, llegó la escasez. Tremendo. El mismo Dios los metió ahí, el mismo Dios les envió la hambruna. Porque Dios sabe lo que hace. ¿Y qué hizo Noemí? Se fue con su esposo,
tomó una decisión que no debió tomar. Salió de la cobertura de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, parece que, ay, allá hay pan, listo, me voy para allá, me voy para allá, para el mundo, me voy, ay, no, allá vea, allá se pasa sabroso, allá hay esto, allá hay aquello, todos los fines de semana hay rumba, hay ron, hay esto, hay amigos chéveres. Sí, espérate, esos amigos al comienzo, ay, para que tú te enamores de esas festividades, para que tú te enamores de todo eso, pero espérate más adelante, estate quieto. Espérate el taponazo más adelante. Chichones que te vas a dar. Estrelladas bien fuertes que te vas a dar más adelante. Al comienzo es chévere. Usted no ve que los que venden para que quede viciada la persona y después empiece a comprar. Esa es la estrategia del diablo. Y Noemí se fue. Tomó una mala decisión, mis amados. ¿Y qué pasó allá? Quedó en la ruina. Quedó totalmente en la ruina. Su esposo se murió y después sus hijos también se murieron. No tomes decisiones que en momentos de prueba no es bueno. En momentos donde tú estás angustiado, no tomes decisiones. No tomes decisiones en momentos desesperados. No tomes decisiones aún en momentos de alegría, de gozo. No, hay que tener una mente, Dios mío, conectada al Señor para nosotros poder tomar decisiones en nuestra vida. Ahora, ya aquí termino. O abortas o avanzamos. Y la única manera de nosotros avanzar, la única manera, mis amados, para nosotros mantenernos en esa palabra es a través de la oración. La oración escasea en el pueblo de Dios. La Biblia dice que la oración es fuente de poder. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. La Biblia enseña que la oración, mis amados, aún el Señor Jesús le decía a los discípulos, oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Mis amados, todo aquel que cae es porque no está orando. Todo aquel que se va para el mundo es porque no está orando. ¿Por qué? Porque la oración, mis amados, es el alimento del cristiano. La oración es lo que nutre a través de la palabra. La oración es lo que identifica al verdadero creyente. La oración es la que te conecta con aquel que te llamó. La oración es la que te lleva a estar en contacto con el Señor. Es la oración. No hay otra herramienta. Así que no nos inventemos. Y la oración ha escaseado de la iglesia. La oración ha escaseado. Una palabra que se ha convertido en algo tan trivial. La oración. Usted sabe lo que es la oración, mis amados. La oración es fuente de poder. Si usted no ora, mis amados, no va a pasar nada en su vida. Si usted no ora, el ministerio va a seguir estancado. Si usted no ora, su familia va a seguir patas para arriba. Si usted no ora, mis amados, el diablo se lo devora. Esa es una realidad. Entonces, para nosotros poder seguir avanzando en el propósito de Dios, es a través de la oración. Yo no vengo con teología, con hermenéutica, no vengo con nada de eso. Vengo en lo que usted sabe. A recordarle que hay que volver al altar. Hay que volver al altar. En el altar, mis amados, es donde la carne se asa. En el altar es allí donde el pecado se quema. Es allí en el altar. No es, y obviamente tenemos que prepararnos con la palabra, porque si no nos preparamos con la palabra nunca vamos a llegar a conocer al Señor. Y es bueno el instituto bíblico, claro que sí. Pero usted añádale a eso oración.
Porque si usted no ora, usted nunca va a entender lo que es la teología, lo que es la hermenéutica. Y esto se entiende a través de la oración. Y la oración, mis amados, nos llena de fe. Y la fe es lo que hace que usted agrade al Señor. Es a través de la fe. Pero todo esto lo conseguimos a través de la oración. Así que en Habacuc, para terminar, dice que aunque, y aquí termino, concluyo con esto. Se me fue Habacuc de acá. El Señor le dijo a Habacuc. Habacuc estaba ya hastiado de tanta guerra, viendo que el pueblo enemigo prevalecía y el pueblo de Israel en todo momento era acabado por los enemigos. Y él estaba ya cansado de ver toda esta injusticia y por eso le hace preguntas al Señor y el Señor le responde y le dice, hablando a Habacuc, sobre mi guarda estaré. Habacuc entendió, yo voy a guardar aquí y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová le respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios en pocas palabras le estaba diciendo a Habacuc, entiendo tu queja. Entiendo que pareciera que todo esto es injusto, pero yo he permitido todo esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había que enseñarlo y por eso Dios permitía que los enemigos prevalecieran contra el pueblo de Israel. Pero Dios le daba una palabra a Habacuc y le decía, está bien, yo sé que todo esto es injusto, pero entiende, escríbelo, porque es que cuando usted escribe una palabra que Dios le da, mis amados, la tinta nadie la borra, escríbala con tinta. Toda promesa que Dios le da a usted, escríbala en tabla, escríbala, busque un lápiz y escríbala, amado. Lo que Dios le promete, mis amados, Dios lo va a cumplir y por eso Dios le dice a Habacuc, escríbela para que todo aquel que la lea entienda de que algo viene para el pueblo de Israel. Aunque pareciera que está tardando, sin duda ella va a venir, ella se va a apresurar, pero todo es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Así que mis amados, no abortes la palabra que Dios te ha dado. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. No abortes el ministerio. No abortes el llamado. No abortes esa palabra que hizo mella a tu corazón. Algo Dios está haciendo, pero